capítulo 5 de este pasaje es el tercer cántico de victoria que aparece en la Biblia. Usted sabe que el pueblo de Dios siempre tiene un cántico de victoria después que gana sus batallas. Amén. El primero de estos cánticos aparece por allá por el libro de Éxodo, creo que por el capítulo 15, después que Moisés logra cruzar el Mar Rojo. No sé si usted ha leído el cántico de Moisés y María. Es una alabanza al Señor después que el Mar Rojo fue abierto para ellos. El segundo está al final de la vida de Moisés, ya cuando Moisés está frente a la tierra prometida, cuando Josué ya es elegido, la persona que va a ser sucesor de Moisés. Moisés, que era un adorador. ¿Cuántos sabían que Moisés es un adorador? Inclusive hay salmos escritos por Moisés. Moisés entona un cántico de victoria a Dios. Y el tercer cántico de alabanza a Dios, pues el cántico de Débora y Barak después de esta victoria. Ahora, amados hermanos, cuando nos metemos un poco en la historia de este pasaje, sabemos que el pueblo de Dios estaba bajo una opresión terrible por un rey llamado Javín. Si usted lee el capítulo 4, dice la Biblia que el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Hacer lo malo delante de los ojos de Dios siempre trae consecuencias. ¿Usted lo sabía? A veces estás en derrota, a veces estás sufriendo, a veces tienes enfermedades, tienes problemas y dices, ¿por qué? A lo mejor tienes que revisar tu vida y ver si tus actos no son buenos delante de Dios. Pero el título del día de hoy es Marcha, oh alma mía, con poder. Amén. Ahora, amado hermano, este rey Javín se había preparado a un capitán de ejército llamado Sísara, y dice la palabra de Dios que Sísara tenía 900 carros que los había errado, los había preparado para la guerra, y continuamente cada día cuando el pueblo de Dios se levantaba tenía delante de sí nada más y nada menos que a Sísara. ¿Cuántos tienen un Sísara por ahí que siempre los está turbando? Dicen amén. ¿Verdad que siempre tenemos algún enemigo? Yo no sé cuál es el Sísara que tú tienes aquí en tu vida. Yo sé lo que yo tengo en mi vida. Amén. Pero hay que enfrentarlos en el nombre del Señor. Hay que enfrentarlos en el nombre del Señor. Y Sísara amenazaba continuamente al pueblo de Dios y lo avasallaba, y el pueblo de Dios había olvidado algo fundamental. Ya ellos estaban en la tierra prometida, ya ellos tenían la victoria. ¿Y por qué a veces la iglesia olvida, hermanos, que ya tú y yo tenemos la victoria en Cristo? Amén. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo ya tenemos la victoria. Amén. Dicen amén. Dice el libro de Romanos, antes en estas cosas somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas ya las tenemos conquistadas en Cristo. Amén. ¿Tú sabías que ya tú eres sano en Cristo? Amén. Dice la Biblia, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ya yo fui sanado, ya yo tengo mi sanidad. Amén. En la cruz del Calvario ya yo fui salvo. Amén. Mi salvación ya está ahí. Mi paz ya fue comprada por Cristo. Toda mi vida está escondida en Dios. Porque a veces los cristianos vivimos como estaba el pueblo de Dios en tiempo de Sísara. Amén. Sin darnos cuenta que ya estamos en victoria. Hasta que se levanta una mujer llamada Débora. Amén. Diga conmigo, Débora. Es extraño el personaje de Débora, porque estamos viviendo en un momento de la historia del pueblo de Dios donde las mujeres no gobernaban. ¿Verdad que no? ¿Es así o no es así? Y es extraño que esta mujer llamada Débora toma la autoridad. Y bueno, las mujeres, las predicadoras de mi país dicen, claro, como ningún hombre tuvo los pantalones ahí ¿es así o no es ahí? Pues entonces, ¿y cuántas mujeres aquí se sienten Débora en esta mañana? Amén.
Pero yo, como soy hombre, le tengo otra interpretación de esto. Para mí, Débora es algo así como una figura de la iglesia. Amén. Dicen amén. Amén. Y por eso Dios la metió allí en este momento histórico. Y déjame decirte algo, tú eres la iglesia. Amén. Amén. Tú eres Débora en esta mañana. Amén. Y tú tienes que tomar la autoridad que a ti te corresponde. Amén. Oh, amados hermanos, en medio de un mundo donde Císara andaba atemorizando y destruyendo a los cristianos, hubo una Débora que se levantó. Amén. Amén. En medio de todos los temores que tratan de llegar a tu vida, tú tienes que saber que eres la iglesia. Y Débora entendió algo que a veces los cristianos no entendemos. Ella estaba batallando, pero desde una posición de victoria. Iglesia, tú batallas desde una posición de victoria. De victoria. Amén. Amén. ¿Por qué a veces no nos damos cuenta de eso, hermanos? Y Débora tomó la autoridad que a ella le correspondía como iglesia. Yo no sé si tú te vas a atrever en esta mañana a parártele de frente a Císara y decirle: Císara, yo soy la iglesia. Amén. Tú puedes tener 900 carros cerrados, tú puedes creer tener una autoridad, pero la autoridad la tengo yo en el nombre del Señor. Dicen amén. Déjame decirte, ya esa batalla Cristo la ganó por ti. Amén. Tú solamente tienes que confiar y creerle al Señor. Amén. Y lanzarte a la batalla. Amén. Mientras todo el pueblo estaba huyendo de Císara, esta mujer se paró y dijo: un momento, hasta aquí. El diablo tiene autoridad en tu vida hasta que tú te le paras de frente. Dicen amén. Amén. Ese problema va a estar atormentándote hasta que tú te pares de frente y le digas: hasta aquí. Yo soy la iglesia. Yo tengo la autoridad. Amén. Amén. Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén. Dile a tu problema: no prevalecerás. No prevalecerás. Aleluya. Ahora, hay algo más que le pasó, que tenía Débora, que a mí me gusta. Débora sabía que ella sola no iba a ganar la batalla. Amén. Y buscó conexiones espirituales. Diga conmigo: conexiones espirituales. Amén. Los cristianos no podemos estar solos. Necesitamos conexiones espirituales. Tú necesitas una familia cristiana, necesitas una iglesia, necesitas estar unido. Amén. Amén. Y ella se buscó a Barak. Dicen amén. Cada cristiano necesita un Barak, alguien que Dios te va a conectar en tu vida ministerial. Ahora, amados hermanos, me llama la atención porque no solamente esta conexión era humana, sino que era del Espíritu Santo de Dios. Dios le había hablado a Barak una palabra de que él tenía que enfrentar a Císara, pero esa misma palabra Dios se la dio en el Espíritu a Débora y pasó. Débora sabía por el Espíritu lo que Dios le había revelado a Barak. Eso es importante, hermanos, que haya conexión espiritual. Amén. Y ella le dijo: Barak, ¿no te envió Dios contra Císara? Amén. Ella conocía lo que el Espíritu había dicho. Dale un empujoncito ahí a su marido y dile: dale, que Dios te está llamando. Amén. Porque a veces como que somos un poco morosos los hombres y necesitamos una Débora al lado que nos dé el empujoncito. Y entonces Barak tomó el lugar que le correspondía. Y hay algo más que está ocurriendo en este pasaje que a mí me llama mucho la atención. Y es que Débora entendió que para hacer la obra de Dios hace falta conocer el proyecto de Dios para cada cosa. Amén. Número uno, ella entendía que era la iglesia, que tenía la autoridad, y tomó su autoridad. Amén. Número dos, ella entendió que necesitaba conexiones espirituales y la buscó. Número tres, ella entendió que el Espíritu Santo de Dios le estaba hablando y se dejó guiar por la voz del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si tú empezarás a dejarte guiar por la voz del Espíritu Santo
de Dios. Amén. Ahora, lo otro que ocurre es que ella miró al proyecto de Dios para aquella batalla. Déjame enseñarte algo. Dios siempre tiene un proyecto con tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. No vivimos al azar. No vivimos por casualidad. Vivimos la vida porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Mi Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Somos gente con propósito. No me gusta la gente que no tiene un rumbo. No me gusta la gente que no tiene un propósito. No me gusta la gente que no tiene metas, porque el que no tiene metas siempre está dando vueltas en el mismo lugar. Hazte propósitos con Cristo, pero siempre busca el proyecto de Dios. Ahora déjame decirte algo. Cuando tú lees el versículo 7, dice la palabra de Dios: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara. Ahora aquí hay un problema grandísimo, porque Sísara, ya dijimos que tenía 900 carros cerrados, ¿se acuerdan? Para hacer una batalla contra Sísara, el peor lugar para enfrentarse a Sísara era un lugar llano, donde no habían obstáculos y donde era fácil para aquellos carros caminar. Y el arroyo de Cisón se había secado y se había convertido en una llanura, donde ir a pelear contra Sísara en el arroyo de Cisón era prácticamente un suicidio. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y usted me dice: ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ahora le explico. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hablo de los dones. En esta iglesia hay dones del Espíritu. Amén. 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 ¿Quién te ha dado esos dones? ¿Quién los ha dado? Dios. Dice aquí el Espíritu. Amén. Es decir, que frente a las manifestaciones de los dones está la persona del Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo, dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primero habló de dones, ¿y con quién lo relacionó? Con el Espíritu. Ahora habla de ministerio, ¿y con quién lo relaciona? Con Cristo. Amén. Si usted une este pasaje a Efesios, donde dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién está al frente de los ministerios? Cristo. Amén. Es decir, que el cielo es más organizado de lo que pensamos. Frente a todo lo que tiene que ver con dones, está el Espíritu Santo. Amén. Frente a todo lo que tiene que ver con ministerios, está la persona de Cristo. ¿Y qué dirige el Padre? ¿Alguien me lo dice? Nunca hablamos de eso. Bueno, la Biblia lo dice. Ahora dice versículo 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Qué cosa es una operación? Es un proyecto. Dicen amén. Es una visión, es un diseño, es lo que Dios quiere para un lugar. Y déjame decirte una cosa: cada iglesia tiene su operación, cada iglesia tiene su visión, cada iglesia tiene su proyecto, y ese proyecto es dado por Dios. Dicen amén. Una iglesia con dos visiones no funciona. Va a estar hablando para un lado para otro. Si usted está aquí bajo el mando del hermano, usted tiene que ver cuál es la visión que Dios le dio a él. Y ahí es donde tienes que fluir. No venga: pastor, ahora Dios me dio otra visión. Mira a ver dónde la pones. Amén. Déjeme decir, yo pastoreo unas cuantas iglesias, y a veces he tratado de llevar el método que hice en una en otra, y no me funciona. Y he tenido que tirarme y decirle: Señor, ahora enséñame qué tú quieres para este lugar. Yo sé que el hermano lo que hizo allá en su país no es lo mismo que está haciendo aquí. ¿Sabe por qué? Porque hay una operación. Aleluya. Y en la iglesia van a funcionar las cosas así.
De los dones estará encargado el Espíritu Santo moviéndose aquí en la iglesia. De los ministerios está encargado la persona de Cristo, pero las operaciones las da el Padre. Amén. Y las da a su siervo. Amén. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Escribe al anciano de la iglesia, dice la Biblia mía. Creo que está dañada. ¿Cómo dice la suya? Escribe al ángel de la iglesia, porque esas son las operaciones. Amén. Y esas las da el Padre al ángel de la iglesia. De modo que una iglesia funciona así. Hay un proyecto y una visión que dio el Padre a su siervo, y Él le manda a través del Hijo a los ministerios que van a fluir en eso. Y a la vez, entonces, el Espíritu Santo estará repartiendo dones a la congregación. Y cuando esas tres cosas coordinan, entonces funcionan. Ahora, cuando la operación de Dios parece un disparate, ¿qué vamos a hacer? Amén. Bueno, yo te voy a decir lo que pasó, porque nosotros leímos al principio del versículo, el capítulo 5, el versículo 20. Y si usted nota lo que dice el capítulo 4, dice: envíalos al arroyo de Cisón. Y cuando usted se mete a registrar, se da cuenta que el arroyo de Cisón era un pequeño afluente que estaba prácticamente seco todo el año, donde era fácil para Sísara ir. Pero cuando Sísara se mete con sus carros y sus caballos y enfrenta una batalla contra un pueblo de Dios que parecía atemorizado, de pronto, cuando nosotros leemos el capítulo 5, el versículo 20, dice la palabra de Dios que así Sísara lo barrió el torrente de Cisón. ¿Usted está escuchando? ¿Qué lo barrió? El torrente de Cisón. ¿En qué se convirtió aquel pequeño arroyo cuando hicieron lo que Dios dijo? ¿En qué se convirtió? En un torrente. Amén. Porque mire, usted solamente tiene que dejarse guiar por el Señor. Lo demás, Dios lo hace. Dicen amén. Usted no sabe por qué Dios lo va a llevar por un camino. Usted déjese guiar por Dios. Lo demás le pertenece a Dios. Dicen amén. Le pertenece a Dios. Y de pronto dice la palabra de Dios que aquel pequeño arroyo fue nada más y nada menos que un torrente que estaba barriendo al enemigo. Nunca menosprecie pequeños comienzos con Dios, porque ese pequeño arroyo Dios lo va a convertir en un torrente. Dicen amén. Dios lo va a convertir en un torrente que va a arrebatar al enemigo. Aleluya. Y cuando usted ve la victoria, empieza a darse cuenta de unas cuantas cosas. Primero, dice que los cielos y las estrellas pelearon a favor del pueblo de Dios. Cuando tú haces lo que Dios quiere, cuando tú sigues la operación de Dios, cuando tú sigues el proyecto de Dios, cuando tú estás en lo que le llamamos la voluntad de Dios, el arroyo se va a convertir en un torrente. Y dice la Biblia que los cielos y las estrellas se van a poner a tu favor. Amado hermano, si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, el cielo está contigo. Dicen amén. El cielo va a estar a tu favor. Dice la Biblia: desde los cielos pelearon las estrellas. Y esto es una frase figurada, demostrando cómo Dios hizo que todo se volviera a favor de los hijos de Dios. Ahora pasó algo más. Dice que los enemigos vinieron. Amén. Vinieron los enemigos y se juntaron los reyes de Canaán. Versículo 19 dice: en Tamar, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. El enemigo va a venir contra ti, pero no va a tener ganancia ninguna. Dicen amén. Dice que vinieron los reyes de Canaán, pelearon, pero no llevaron ganancia alguna. El enemigo va a pelear, pero no va a llevar botín. Dile al diablo: no hay botín para ti. Amén. No hay botín para ti. No hay ganancia para ti. La ganancia es para el pueblo de Dios. Aleluya. Ahora, a mí me gusta el final de esta historia, porque como dijimos, el final es el cántico de victoria. Yo no sé si ya tú estás escribiendo tu propio cántico de victoria. Dicen amén.
pero vamos a cantar nuestro canto de victoria. Amén. Nuestro grito de guerra se convierte en un canto de victoria a Dios, hermanos. Aleluya. Débora hace el cántico de victoria, pero Débora era tremenda. Dicen amén. Ella en ese cántico de victoria fue detallando cada una de las tribus del pueblo de Dios, la participación que tuvo en la batalla. Déjame decirte una cosa: la batalla no es del pastor, no es de los líderes, no es de una sola persona. ¿De quién es la batalla? De todos. Todos tenemos que ir por igual a la batalla. Dicen amén. Amén. Y cuando nos unimos, entonces el Señor pelea por nosotros. Dicen amén. Y Débora comienza a narrar la batalla y a decir lo que estaba pasando en la batalla. Lo primero que empieza a decir que de Efraín, versículo 14 del capítulo 5, de Efraín vinieron los radicados en Amalec en pos de Benjamín. Y ahora yo me paro en seco. Bueno, ¿qué pasó aquí? Efraín era una de las mayores tribus, era uno de los hermanos mayores, amén. Era uno de los que siempre había tenido autoridad en el pueblo. Le hace los pasajes para que usted vea que Efraín era grande. ¿Y quién era Benjamín? El más pequeño. Pero Benjamín se lanzó a la batalla y le dio ejemplo ¿a quién? Nada más y nada menos que Efraín. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? ¿Dónde están los benjamines de esta iglesia? Amén. Dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Amén. Y déjame decirte, si tú tienes el cartelito de que lleva 30, 40, 50 años en el evangelio y hay un joven que está marchando a la batalla delante de tú, síguelo. Amén. No te importa que se, no, ¿cómo voy a seguir a un muchacho? Benjamín se lanzó a la batalla, síguelo. Amén. Aleluya. Cuando seguimos leyendo el pasaje, dice la palabra de Dios que de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Y en la batalla hace falta gente que tenga vara de mando. Dicen amén. Amén. Dicen amén. ¿Cuántos tienen vara de mando aquí? Amén. Aleluya, sí. Siempre la iglesia y la pila de mandones hacen falta también. Son buenos, ¿verdad, pastor? Hacen falta gente que sean líderes. Yo tengo gente que son líderes. Y mire, un líder usted nunca se le ponga de frente. Simplemente déjenlo fluir. Amén. Póngale algo que hacer. Un líder sentado en un banco se frustra. ¿Verdad que sí? Amén. Al líder hay que darle actividad. Es como un muchacho que es hiperactivo. Como mi nieta, hay que darle un micrófono y que corra. Amén. Un líder sentado es un problema. Ahora un líder activo es una bendición. Esa gente, porque dice la palabra de Dios que se precipitaron a pie en la batalla. Ellos no pensaron en los carros, ellos no pensaron en las consecuencias, ellos eran locos. Barak dijo: por aquí, por ahí se mandaron. Yo no sé cuántos Isaacar usted tiene aquí, pastor, pero yo tengo unos Isaacar de esos que son locos en mi iglesia, me encantan. Amén. Porque no las piensan, ellos simplemente se meten en la batalla. Y qué lindo es eso. Aleluya. Pero había otra tribu, la tribu de Rubén. Dice la palabra de Dios, mire, esto está ahora hasta poético. Esto es de estas cosas que usted las escucha y hasta la piel se le pone chinita así. Dice: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Pero entonces pregunta: ¿por qué te quedaste detrás del ganado? Es decir, que muchas resoluciones, voy a ir, y al final ¿qué hicieron? Se quedaron detrás del ganado. ¿Cuántos cristianos hay así en la iglesia? Puras resoluciones, amén. Principios de año, resoluciones, ¿verdad? Voy a bajar de peso, voy a quitarme la barriguita esta. ¿En qué quedó? Resoluciones. Voy a hacer esto en la obra misionera, resoluciones. Hay otra tribu que también habla la palabra de Dios. No hay mucho tiempo para esto, pero la tribu de Dan y la tribu de Aser, dice la palabra de Dios que se quedaron en la ribera junto a sus naves. Ellos comerciaban con el enemigo con sus naves. No les convenía ir a la batalla. Hay cristianos que son tan amigos del enemigo que no le pueden combatir. Tenga cuidado con eso. ¿Ven? Y cuando seguimos leyendo, dice la Biblia que Neftalí subió a las alturas del campo.
Hay cristianos que no se conforman en quedarse abajo. Yo no sé si tú eres un estalí que dice: yo voy hasta las alturas. Amén. Qué lindo el testimonio del pastor cuando en madrugada subieron a las alturas del monte. Qué bendición hay arriba. Qué tremendo. Amén. Y hay otro que es Zabulón, que dice que dio su vida hasta la muerte. Qué terrible que mientras unos estaban dando su vida hasta la muerte, mientras unos se precipitaban en el campo, mientras unos estaban en las alturas, Rubén, Dan, Aser estaban escondidos y no iban a la batalla. Yo no sé qué se va a decir de ti en el momento de la victoria. Hay inclusive dos tribus que ni siquiera se mencionan: la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Ellos estaban tan lejos que ni se enteraron de que había una batalla. A veces hay cristianos que están tan lejos, hermanos, que ni saben lo que está pasando. Y cuando alguien viene con gozo, le dice: porque agarramos a Sisara y el torrente. Dice: ¿de qué está hablando este? Estás tan lejos que no sabes lo que está pasando. Dicen amén. Y en medio de todo eso, entonces viene el reto: marcha, oh alma mía, con poder. Oh iglesia, el día de tu cántico de victoria llega. Amén. Dicen amén. Y ese día, si simplemente tú entiendes que tú eres la iglesia y tienes la autoridad, si tú entiendes que el secreto es estar conectados unos con otros, escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios y dejándonos guiar por la visión, por la operación, por el propósito, por el diseño de Dios, simplemente así de repente va a venir tu victoria. Dicen amén. Así de pronto el arroyo se va a convertir en torrente. Y de pronto tú te encontrarás cantando tu cántico de victoria. Amén, aleluya. Y le podrás decir a tu alma: marcha, oh alma mía, con poder. Pero te recuerdo al final que en el cántico de victoria se va a narrar la participación de cada uno. Seamos todos una misma familia. Amén. Vayamos juntos a la batalla, para que el día del cántico de victoria tu nombre no esté escondido detrás del ganado, tu nombre no esté detrás de las naves, tu nombre sea el que se precipitó a pie a la batalla, tu nombre sea del que subió a lo alto de la montaña, tu nombre sea el que tomó mando y liderazgo y llevó adelante, tu nombre sea del humilde como Efraín, que siguió en pos de Benjamín. Aleluya. Y no sea de esos rezagados que ni aparecieron. Hay algo interesante que ocurre cuando usted va al libro de Hebreos, cuando se hace la lista de los héroes de la fe. ¿Sabe quién aparece? El nombre de Barak. Amén. Yo no sé si usted lo ha leído, pero dice: y me faltaría tiempo. Voy a leerlo. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y David, así como Samuel y los profetas. Ahora, qué lindo. El nombre de Barak se unió a los más grandes de la Biblia, simplemente porque se atrevió a ir a la batalla. Dios te bendiga y ojalá tú puedas, amén, ser uno que tiene su victoria.